La palabra que quiero compartir en esta oportunidad es acerca del valor de la vida humana. El pasaje que voy a usar para comenzar este mensaje es Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14. La Escritura dice de esta manera: pasado de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana, como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En la sinagoga se encontraba un hombre con una mano seca. Era un hombre inválido. Aquellos tiempos de trabajos manuales, la vida de un hombre en esa condición no valía mucho. Sin embargo, el Señor le sana. Su misericordia por la humanidad y por los necesitados fue evidente en aquellos días. Pero el pasaje narra que los fariseos, estos religiosos, instintivamente comienzan a percibir que si Jesús se aproxima conforme a la costumbre a la sinagoga, iba a sanar a ese hombre que estaba en una condición deplorable, inválido de una mano, imposibilitado de una mano. Y percibiendo que Jesús es el obrador de maravilla, conociendo su gran amor, conociendo su profunda compasión, su sensibilidad ante el dolor humano, se imaginaron que Jesús podría sanar a este enfermo. Entonces se anticipan y le preguntan en una forma suspicaz: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es correcto sanar en el día de reposo? Entonces Jesús le responde su pregunta, pero a la vez enseña el gran valor de la vida humana. Y aquí hay una lección tremendamente valiosa para cada ser humano. Para ustedes que forman parte de la Iglesia de Cristo, pero a ustedes, amigos, que aún no se han unido por la fe a Jesús el Señor. La gran realidad es que la vida humana ha ido perdiendo valor desde la óptica del mismo ser humano. Los sistemas de computación avanzados en el día de hoy, los sistemas comunicacionales, de igual manera el adelanto de la ciencia ha hecho que mucha mano de obra sea reemplazada por la misma tecnología. Y el hombre de esa manera ha ido perdiendo las oportunidades. Pero sin embargo, la ciencia ha ayudado también para que las cosas se hagan con mucho mayor rapidez. Pero la vida del hombre en algunos lugares vale muy poco. Pensemos en un momento en los países comunistas, el valor del individuo no vale mucho, lo que vale es el Estado. En algunos lugares de la India, de algunas áreas del África, los niños son un problema más, una boca más, porque la extrema pobreza llega a desvalorizar en grado extremo al ser humano. Y cuando uno va al pasaje y Jesús dice: el hombre vale más que una oveja. La oveja es un animal. Los animales deben ser apreciados. Pero sin embargo aquí el Señor hace la pregunta: ¿cuánto más vale
un hombre, un ser humano, que una oveja. La oveja es un animal. Pero el ser humano fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. La oveja tiene una existencia temporal, pero el hombre tiene existencia eterna. Y por eso que las palabras que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 28, son oportunas leerlas. Dice así la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La oveja fue creada para el hombre, para el servicio del hombre. Pero el hombre fue creado para la alabanza de Dios. Uno de los motivos por los cuales el hombre fue creado es para glorificar a Dios. Lo que le da sentido y valor a la vida humana es cuando el hombre descubre a Dios, cuando Dios se revela y cuando él se da cuenta que ha sido creado para la alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Durante la guerra civil en El Salvador, un misionero cuenta una experiencia de su familia. Tenían una perrita de raza y ellos no pudieron llevarla a un médico veterinario. La salud del animal se había empeorado porque había un enfrentamiento precisamente en ese mismo horario de extremistas con el ejército, y esa situación imposibilitaba de que la gente salga hacia afuera. Ellos no pudieron ir buscando la ayuda de un médico veterinario. En la mañana del día venidero, la perrita muere. Y alrededor del cadáver del animal, toda la familia comenzó a llorar. Y comenzó a llorar sintiendo profundamente la partida de aquel animal. Y fue allí donde el misionero sintió, dice, una profunda vergüenza. Le pidió perdón a Dios, porque ninguno había vertido ninguna lágrima por todos los cadáveres que estaban tendidos en la calle, producto del enfrentamiento de fuerzas revolucionarias y el ejército. Dice que eso habló profundamente a su corazón por la insensibilidad ante la realidad humana, ante esas muertes, que sea cual sea la motivación del corazón, sin embargo son seres humanos. Pero el Señor nos ve diferente. La óptica que el Señor tiene es muy diferente. Porque la gran realidad es que hay muchas personas que se han sentido marginados. Han sentido que la vida ha sido siempre negativa para ellos. Donde su vida han sido marcadas por la crítica y la violencia. Donde nunca tuvieron tiempos donde fueron abrazados, donde se les expresó el cariño, sino más bien crecieron en medio de un ambiente de violencia, de descalificaciones, y de esa manera comenzaron a incubar en su propia alma una actitud y un comportamiento violento, culpando a la sociedad de toda la frustración que ellos venían acumulando. Padres que no transmitieron un correcto ejemplo, pero comenzaron a marcar la vida de sus hijos. Entonces encontramos muchos jóvenes que han delinquido, y cada uno de ellos por lo general vienen de familias disfuncionales, donde el alcohol siempre estuvo presente, donde el robo y donde el maltrato era parte habitual.
de la gestión diaria de cada uno de los componentes de la familia. Entonces, cuando uno puede percibir la realidad humana y puede ver que a veces la vida del hombre, por el comportamiento que tiene, pareciera que no tiene gran valor. Miren lo que dice la Escritura en un pasaje muy interesante por ver el comportamiento humano. Hay un hombre endemoniado. Es la historia del Gadareno. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, miren lo que dice la Escritura. El verso 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El relato es tremendamente interesante. Dice la Escritura que el Señor reprende ese espíritu inmundo. Da orden que el espíritu inmundo suelte ese cuerpo. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: Legión. Una legión se componía de 4.200 soldados de infantería, según Polibio, historiador romano. Luego dice que aumentaron, y Tito Livio, otro historiador, declara que una legión romana se componía entre 6.000 a 6.300 soldados de infantería. No sabemos cuántos demonios tenía el Gadareno, pero eran muchos demonios. Eran muchos espíritus inmundos que controlaban esa vida. No sabemos exactamente cuántos son. Y dice que los espíritus inmundos suplicaban que no los arrojara fuera de aquella región, sino a un hato de cerdos que estaban paciendo. Miren lo que dice el versículo 11 en adelante. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Nótese, los demonios que habitaban en un hombre no pudieron ser soportados por los cerdos. Y cuando Jesús da la orden y la palabra de autoridad para que los demonios dejen ese cuerpo, los cerdos salieron corriendo y se ahogaron. 2.000 cerdos se ahogaron. Un tremendo valor. Un maniático, un hombre atormentado, desquiciado, violento, siendo un peligro a los habitantes de ese lugar, quedó libre totalmente. El poder de Jesús se manifestó. La gloria de Dios se hizo evidente en un hombre que era el temor, el pánico. Un hombre que aullaba en los montes, que vivía en los sepulcros, que rompía cadenas. Un hombre que era temido. Sin embargo, dice la Escritura que los gadarenos, es decir, los pobladores de Gadara, ven la manifestación de este milagro, una victoria sobre el diablo, pero fueron a avisar al campo, fueron a avisar a la ciudad lo que había sucedido.
y volvieron. Y los dueños en igual manera. Y en vez de pensar en todo el bien que Jesucristo había hecho con este hombre desquiciado, con este peligro, con este hombre que todos se atemorizaban, y verlo en su juicio cabal, verlo vestido, verlo restaurado, verlo sano, verlo libre, ellos solo se lamentaban de la pérdida de los cerdos y ruegan a Jesús que se vaya de ese lugar. No dijeron: quédate con nosotros, Jesús, queremos que permanezca más días, queremos que tú puedas ayudar a los enfermos, hay mucha necesidad en Gadara, sino, por favor, ándate, no queremos verte. No queremos verte. Quédate. Podían haberle dicho: queremos seguir viendo milagros, porque tú conviertes un maniático en un ser humano, porque tú devuelves la dignidad humana cuando el diablo ha dañado y ha torcido y ha desfigurado la imagen del ser humano. Quédate aquí en Gadara. Pero sin embargo la realidad es que a Jesús le dijeron: márchate, porque hemos perdido mucho dinero. Terrible ejemplo del corazón materialista. Terrible ejemplo de la ceguera espiritual del materialismo. ¿Cuántos hombres menosprecian a Cristo? ¿Cuántos hombres menosprecian el Evangelio? ¿Cuántos hombres menosprecian a los predicadores del Evangelio? Tienen en poco las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos políticos tienen en menos la vida y la familia? ¿Cuántos menosprecian? Sin embargo, el poder de Dios sigue manifestando y sigue obrando poderosamente. Escuché un testimonio tremendamente poderoso hace algunos años, unos 12 años, al superintendente de la iglesia hueleyana en Mozambique. Él nos contó en una de las reuniones internacionales que tuvimos, él contó la experiencia de un hombre con las características del gadareno: desquiciado, maniático, violento, que todos temían. Sin embargo, llega al templo en una condición horripilante, pero el poder de Jesucristo lo libertó. Las cadenas que ataban esa vida fueron cortadas. Los yugos fueron cortados, tan igual como el gadareno. Y dice, fue un impacto poderoso en la ciudad. Un impacto tremendo. Dios lo libertó, sanó su vida, sanó su mente, lo libertó de las cadenas. Actualmente él es pastor y ha plantado más de 10 iglesias. Más de 10 iglesias ha plantado este hombre de Dios de nombre Abilio Azute. Abilio, el pastor Abilio. Hoy pastor, antes un endemoniado, pero libertado por el poder de Jesucristo. ¿Cree ustedes que el hombre ha cambiado? ¿Cree que el hombre ha cambiado el proceder del hombre? ¿Cuántos jóvenes se venden por cocaína? ¿Cuántos se venden por un pecado de lujuria? ¿Cuántos son cómplices de la prostitución infantil? ¿Cuánto vale un niño o una niña en Camboya, en Nepal, en Taiwán, en Filipinas, en Tailandia? Cuando se dice en aquellos lugares de extrema pobreza que los padres y los esposos llevan a sus propias hijas a los turistas para poder comer. A ese grado de impiedad ha llegado la raza humana. Hombres y mujeres que se han degradado y han caído en las profundidades del pecado y de la maldad, sin valorar a su prójimo, sin tener
la mayor misericordia de un niño, de una niña. ¿Qué decir de la trata de blanca? Como hombres perversos, degenerados, hombres que se han desviado no solo de Dios, sino de la sensibilidad a su prójimo. Ellos pueden comercializar a los niños y hacerlos caer en la esclavitud laboral, física y sexual. ¡Qué degradación ha llegado el ser humano! Pero Jesucristo sí que le da verdadero valor al ser humano. Cuando Jesús se revela la vida del ser humano, hay cambios internos en el pensamiento, en la forma de vivir, porque Jesús le da sentido a la vida. Cuando Jesús se revela, el hombre y la mujer sabe que vale y tiene un destino para su vida. Nuevamente puede sonreír, nuevamente puede levantar la cabeza, porque comienza a valorarse no por lo que tiene, sino por lo que es. ¿Cuánto vales tú que escuchas este mensaje? ¿Qué estás dando tú por tu vida? Veamos el pensamiento que han tenido algunos pensadores, historiadores, filósofos. Platón dijo que el hombre es un animal sin pata y sin plumas. Benjamin Franklin, él dijo: el hombre es un animal que hace herramienta. El alemán Feuerbach dijo: el hombre es lo que come. Hilbert, un dramaturgo inglés, él dijo: el hombre es el único error de la naturaleza. Un zoólogo inglés de apellido Morris, él dice: el hombre es un mono desnudo. Séneca, filósofo, destacó como político, como escritor, él dice: el hombre es un animal que razona. El enfoque biológico es interesante lo que dice el inglés Lawson. Dice: un hombre que pesa 70 kilos tiene bastante grasa para hacer 7 pastillas de jabón, carbón para hacer algunos lápices y encender algunos cigarrillos, hierro para un clavo mediano, cal para blanquear un gallinero, azufre para librar de pulga un gato y un bidón de 40 litros de agua. Porque el cuerpo humano, entre potasio, calcio y otros minerales, dice que no vale mucho. Pero ¿cuánto vale la vida para Dios? ¿Cuánto vales tú a los ojos de Dios? Porque es posible que tú no tengas un gran valor, que nadie te consideró, que nadie te valoró. Creciste con ausencias afectivas, con carencia afectiva, el maltrato, el abuso, marcó tu vida. Y dice: mi vida no vale la pena. Y por eso que muchas personas crecen con resentimientos profundos con la sociedad. Pero ¿cuánto vale un hombre a los ojos de Dios? Mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 16, verso 25 en adelante dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tu vida vale mucho para Dios. El gran problema es la convivencia humana. El gran problema de la cicatriz emocional y de los grandes traumas que tiene el ser humano es con el hombre. Los traumas no los producen, y si los produjeran serían en casos muy extremos, animales y cosas de esa naturaleza. Los grandes traumas han sido provocados por el mismo ser humano. La crueldad del corazón humano ha generado mucho dolor en su prójimo. Por eso vale la pena reflexionar frente al gran amor que tiene Dios con el ser humano, el gran valor que tiene Dios con cada ser humano.
Pero tenemos que ir a la reflexión. Hijos que nacieron sabiendo que son amados, valorados, crecieron con una correcta autoestima, crecieron en medio del respeto, de una influencia positiva, en medio de la estabilidad, viendo que sus padres como humanos podían equivocarse, pero tenían de ello el cariño, el respeto, el buen ejemplo. Vidas que han crecido en ambientes de seguridad y de principios cristianos y establecido en el corazón, no solamente aprendidos como una información, sino principios divinos que han modificado el comportamiento humano y han hecho mucho bien a los hijos, a la descendencia. Generalmente los que han crecido en un ambiente de esta naturaleza tienen mucho mayores posibilidades de ser gente de bien, muchas mayores posibilidades de ejercer una influencia positiva, de tener estabilidad, de asumir los retos como joven y adulto en la vida posterior. La influencia que los padres generan es tremendamente valiosa. Otros niños, jóvenes y adultos crecieron en medio de la inestabilidad, de la violencia, del dolor. Crecieron viendo reacciones violentas de sus padres, agresiones del padre hacia la madre, agresiones y lenguaje grotesco, soez. El ambiente del cual ellos crecieron, su vida se ha tornado miserable, sin propósito, desarrollando venganza, frustración y violencia en su corazón. Estas personas tienen grandes posibilidades de tomar una senda equivocada por toda la influencia que se ejerció sobre ellos. Pero hay otras personas que crecieron en un buen ambiente, en un ambiente donde siempre hubo provisión, donde siempre tuvieron cariño hacia ellos, pero fueron siempre mimados, nunca fueron corregidos, nunca se les trató con firmeza y ternura, sino siempre el cariño, la sobreprotección. Nunca fueron corregidos. Ellos hicieron lo que quisieron hacer, sin embargo terminaron sus días siendo delincuentes, siendo drogadictos, porque no tuvieron una formación. Entonces, la experiencia que viven hombres en los diferentes cuadros familiares es tremendamente importante. Pero no importa cuán degradada sea su vida, no importa cuánto dolor usted ha albergado, no importa cuánta injusticia usted ha experimentado, sepa, Dios le ama y tiene un propósito para su vida. Y aún en esa condición degradada, Dios le ama. Por eso que la Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. El hombre vale más que una oveja. El valor del hombre es mucho más que el valor de una oveja. Pero usted vale no por lo que tiene, usted vale por lo que es. Sin embargo, vivimos en un mundo tan egoísta, en un mundo que mide a las personas y las califica a las personas por lo que tienen. Los grados de discriminación, los grados de abuso, precisamente, son en estos círculos donde la falta de amor, la falta de comprensión hace que el hombre tenga una óptica de la humanidad que esté basada en los logros y no en lo que la persona es como individuo. Muchos valoran al ser humano por lo que tienen, pero no por lo que son. Los grandes magnates perciben al ser humano solo a través del dinero.
no lo valoran por lo que es la persona. Sin embargo, a los ojos de Dios tú vales por lo que eres, por lo que tú eres. Por eso es que es tremendamente importante centrarnos en la palabra de Dios. ¿Se puede poner precio a la vida humana? ¿Cuánto vale un hombre? ¿Podría ponerle precio? Si Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, si nosotros somos el resultado del aliento de Dios, si Dios trazó para nosotros un propósito definido para que nos realicemos plenamente como seres humanos, nuestra vida tiene un valor incalculable. Cuando uno observa las palabras del apóstol Pedro y dice que fuimos rescatados de nuestras vanas maneras de vivir, y luego añade que fuimos rescatados no con oro o plata, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada. Bendito sea el Señor. El pueblo cristiano cree firmemente que la vida comienza desde la concepción y que en todas etapas de su desarrollo la dignidad humana está presente. Violar la vida humana es una decisión incorrecta, pues cada persona tiene su propia dignidad, su propio valor, y nadie debe poner en riesgo la existencia del ser humano, inclusive aquellos que están en el proceso de gestación. Sin embargo, vemos tanta inconsecuencia con políticos y no solamente políticos, sino los libres pensadores que piensan que hacen bien cuando determinan quitar la vida a un ser humano que tiene vida independiente. El hombre y la mujer valen lo mismo. El hombre y la mujer, a la luz de la Biblia, tienen un mismo valor para Dios. El hombre no es mejor ni más valorado por Dios, sino a ambos el Señor los valora en la misma condición. Tenemos roles diferentes, pero somos amados de Dios en igual manera. El machismo y feminismo son los dos extremos impulsados por el diablo. Es el diablo el que no quiere que tú y yo descubramos el propósito de Dios. El diseño de Dios es que un hombre y una mujer sean el complemento para la realización como seres humanos, como matrimonio, como familia, y que asumamos una ciudadanía responsable. Cuando el hombre descubre que la intención de Dios siempre será el bienestar del ser humano, entonces su vida tiene una gran cantidad de posibilidades. El salmista David dijo en el Salmo 8, versículo 4 en adelante: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. David reinó por 40 años en Israel. Dice la Escritura que David fue hecho conforme al corazón de Dios. Una de las cosas maravillosas en David, que David entendía el propósito de Dios a cabalidad, el propósito de la vida humana. Ese propósito de la vida humana no todos lo conocen. Y al conocer el propósito de Dios, entonces siempre fue mucho más sensible para reconocer sus propios errores, para arrepentirse cuando debió arrepentirse y para escuchar la voz de Dios en las ocasiones diversas que él experimentó. Volvamos a la pregunta de Jesús: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El ser humano, apreciado hermano y amigo, vale porque es amado. Porque el precio que se pagó por él fue inmenso. El precio que Jesús pagó por el ser humano fue su sangre derramada en la cruz. Fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces la solución no es el suicidio. La solución no son misas, ni son vigilias que los familiares pueden hacer después de muerto. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario la que vale.
El hombre en vida tiene que reconciliarse con Dios. El hombre en vida tiene que reconocer la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Por eso que las palabras del apóstol San Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. No es el esfuerzo humano, sino es por gracia. Es un regalo de Dios. Es el amor de Dios manifestado a la criatura humana, que no tiene derechos a reclamar el amor de Dios, pero es por gracia que proporciona la salvación. Entonces usted tiene que aceptar la obra que Cristo consumó por usted en la cruz del Calvario. Entonces usted vale mucho delante de los ojos de Dios. Por eso que cuando hablamos del amor de Dios y hablamos que su vida vale para los ojos del Señor, aunque tenga poco valor para los demás, aunque su vida haya sido menospreciada, sin embargo, Dios tiene un pensamiento totalmente diferente. Mire lo que dice el Salmo 3, versículo 4, dice la Escritura: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué maravilloso es sacar ovejas del fango. Qué maravilloso sacar hombres y mujeres que salgan del pozo de la desesperación. Aquí no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no son un cúmulo de pastillas, no es un amigo. Es Jesucristo el que promete sacar al hombre del pozo de la desesperación, de la frustración, de la depresión, de los niveles de estrés, de la ansiedad, del pecado, de los temores. Él está aquí. Tu vida es posible que recuerdes comportamientos crueles, pero sabe, Dios puede transformar tu vida. El Cristo que te ama y te valora, ese Cristo puede romper las cadenas, los yugos que han atado tu vida, los pensamientos de maldad que han sido incubados en tu mente y el pesimismo que te embarga. Quiero decirte, tu vida cruel puede ser transformada en un hombre y en una mujer que siga y ame a Jesucristo. Si tu vida está en oscuridad, si tu vida está en tiniebla, tú puedes comenzar a andar en la luz de Cristo, porque así lo ha prometido el Señor. Hay promesas de bendición, hay promesas de libertad. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Posiblemente estás distanciado porque alguien te hizo mal, porque las heridas de tu alma son tan profundas. Quiero decirte, ven a Jesucristo, implora su perdón. Recibe a Jesús como el Salvador de tu vida. Rinde tu vida. Date por vencido frente al maravilloso Jesús. Y la gloria de Dios se hará en ti una realidad. Y tú podrás ser un hombre nuevo, una mujer nueva, con un sentido nuevo, con una perspectiva nueva de vivir. Podrás ser parte de la familia de Dios. Y podrás de un momento a otro tener una familia en todo el mundo que te va a extender los brazos para decir: bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al redil de los salvados. Bendiciones para todos. No dejes de comunicarte con nosotros, no dejes de buscar a Dios. Hoy es el momento adecuado. Quiero motivarte para que tú hagas esta oración. Si tú sientes que hoy es el momento que te conviertas, el momento que digas: Señor, sí, tú me amas, tú me has valorado y yo no lo entendía. Hoy quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo le invito que usted lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, traiga un convencimiento de pecado a muchas personas que han de escuchar, muchas personas necesitadas, con carencias afectivas, con carencias de amor. Señor, que sus vidas han sido un sufrimiento. Revélate a ellos, Señor.
y que hay perdón en Jesucristo y que hay profundo amor en Él. Padre, visítales y suple sus necesidades. Y cualquiera sean las cadenas que atan las vidas, quiebra las cadenas, Señor. Rompe los yugos y que el nombre de Jesús sea hoy y siempre glorificado. Amén y amén.